Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Comenzamos una nueva semana con las vacunas como protagonista. Esto ya está, ahora sí que ya podemos decir que estamos viendo la salida del túnel. Luego les daremos algunos datos, actualización en la situación de las residencias, pero es que quedaba un contagio. Era en la Fundación Miranda, ya han escuchado también a mis compañeras, y ya no, y ya está, ya se ha curado, ya están vacunados, la situación ha vuelto a la normalidad y afortunadamente ya pueden recibir visitas y ya pueden hacer salidas y tener contacto entre ellos, no solamente el tema de las visitas, sino poder ir al comedor, poder estar en las salas, poder jugar poder jugar entre ellos, bueno, maravilloso. No corresponden estas imágenes a las residencias, porque esas imágenes corresponden, pero luego veremos un poquito más adelante, a los primeros profesores que se han vacunado. Sí que les tengo que decir que han comenzado la vacunación de los mayores de 90 años. Ha sido este lunes, lógicamente, ha sido aquí en Euskadi, y la previsión era que concluyera este pasado fin de semana la vacunación de los centenarios. Ha ido muy rápido. La inoculación de las personas que superan los 100 años ha sido más rápida de lo que se esperaba, porque un importante número de los 1.800 con tarjeta sanitaria de Osakidetza, esto es alrededor de 800, no han sido localizados, al parecer porque se encuentran en la actualidad fuera de Euskadi. Además, otro segmento de la población se encontraba en residencias y ya están inmunizados. Por lo tanto, los mayores, los de 100 años, se dan ya por vacunados y ha comenzado hoy la vacunación a partir de los 90 años. Lo explicaba esta misma mañana la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. Ahora nos viene la vacunación que iniciamos hoy, la vacunación de personas mayores de 90. Ese colectivo superará o andará alrededor de las 30.000 personas en Euskadi y ese colectivo requiere de Pfizer y de Moderna. No es un colectivo al que le podamos administrar AstraZeneca. Y AstraZeneca, sin embargo, sí lo estamos administrando y esta semana además se amplían los grupos porque están las policías locales, están los cuerpos de bomberos, está el personal de los centros de día menor de 55 años, todos ellos. Van a empezar con la educación, bueno, empezó el viernes pasado con el personal de educación especial y lehen hezkuntza, todo eso, lehen hezkuntza no, parkatu, aurra hezkuntza, que empezó eso y comedores, el personal de comedor que atiende a los niños de esa edad. Todo eso está en marcha y todo eso son grandes grupos de personas. Efectivamente, ya lo ha dicho la consejera, el pasado viernes comenzaba el proceso de vacunación al personal en el ámbito educativo de Euskadi. En concreto, empezaba con el tema de monitores de comedores escolares, personal de educación infantil y educación especial, pero todos ellos menores de 55 años porque la vacuna que se les ha administrado es AstraZeneca. Es un colectivo de cerca de 15.000 profesionales entre personal de escuelas infantiles privadas, haurreskolak, docente de educación infantil especial y monitores de comedores escolares. Son perfiles que trabajan con el alumnado que no porta mascarillas en el entorno escolar. Ahí estamos viendo imágenes de la vacunación de este colectivo realizada el pasado viernes por la tarde en Vitoria-Gasteiz. Vamos ahora a ampliar esta información sobre la vacunación del personal de educación con Pablo Vicuña, del Sindicato UGT de Educación. Arratsaldeon, Pablo, muy buenas tardes. Arratsaldeon. ¿Qué valoración haces, si tenéis datos de la vacunación del colectivo al que representas? Una vacunación que comenzó el pasado viernes, no sé si el fin de semana ha continuado. No, lo que nos han trasladado es que van a vacunar de lunes a viernes en sesiones de 8 y a 8:30 de la mañana y a partir de las 4:30 de la tarde. Me voy a situar... Hombre, sí, perdón. No, digo que me voy a situar en la tarde del miércoles, cuando teníamos prevista una videollamada, Pablo, y os llamaron para una reunión que me imagino que precisamente sería para daros a conocer el calendario de vacunaciones. Efectivamente, así fue.
para darnos a conocer, más que nada porque habíamos los sindicatos manifestado nuestra indignación, dado que se sucedían anuncios de prensa con gobierno en distintos momentos, bien el Endacari, bien la consejera de Salud o bien algún dirigente del ámbito educativo, iban lanzando proclamas sobre la vacunación del colectivo docente, pero luego en realidad a los directamente implicados o implicadas, que somos las personas que estamos en el ámbito educativo, no teníamos una información directa. Entonces, las continuas alusiones a que convocasen el Comité de Salud Laboral y que nos dieran una información fidedigna basado en la información que mantenían. Nosotros no pretendíamos que nos dijeran nada que no supiesen y que nos dieran falsas expectativas de algo que todavía no sabemos cuándo se va a cumplir. Lo que queríamos era esa misma información que daban, que nos la hiciesen llegar a las directamente implicadas, que son las personas que están trabajando en el ámbito educativo, bien sean docentes o bien sea personal de apoyo o personal que se encuentra, como en estos casos, ayudando como monitores y monitoras en los comedores escolares. Entiendo que el papel vuestro, la participación a la hora de marcar alguna prioridad o a la hora de participar en la toma de decisiones ha sido nula. Pues así ha sido, efectivamente, y pese a lo que sospechamos y que nos asumen o que nos indican desde el ámbito docente, normalmente del ámbito educativo, de que somos impacientes, que no estamos a la altura de las circunstancias, pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Somos conscientes de que las vacunas están llegando lentamente, en menor medida incluso de la que inicialmente se había aprobado por parte de los organismos oficiales, pero lo que queremos siempre es que la información sea veraz y que no nos dejen, como han dejado en esta ocasión, a todo un colectivo mayor de 55 años sin saber en estos momentos bajo qué régimen, en qué momento y con qué tipo de vacuna vayan a poder obtener la dosis suficiente de inmunidad, ¿no? Máxime, teniendo en cuenta que estamos hablando de un colectivo pues, con unos índices de edad ya muy altos. La media, para que nos entendamos, se encuentra por encima de los 52 años, lo que quiere decir que hay un colectivo muy amplio que está en estos momentos superando los 55 años y, por tanto, está en estos momentos en un mar de incógnitas sobre cuándo se va a iniciar el proceso con ellos y ellas, independientemente de que estén en colectivos de riesgo, como es el personal que se está atendiendo ahora o que se encuentre en otras actividades docentes. Claro, esa es la pregunta del millón. ¿Y qué pasa con los mayores de 55 años? Pero no solamente en educación, hablamos también, por ejemplo, de erchañas o de policías, no sé. Sí. Nuestra valoración en ese sentido es deficiente, ¿eh? Creemos que la planificación tenía que haber abarcado bien colectivos que se encontrasen en algún momento concreto, como está ocurriendo ahora, más sensibilizados porque atendían a un personal más vulnerable o que se encontraba en una situación como ocurre con el ámbito docente sin la protección adecuada, pero lo que pensamos es que tiene que haber indicativos suficientes como para saber los momentos y, sobre todo, como decía antes, el tipo de vacuna que van a recibir este personal y, sobre todo, teniendo en cuenta que es que ahora en los mismos colectivos que atienden a este alumnado va a haber personas vacunadas y personas que todavía no han podido iniciar ni saben cuándo van a iniciar su proceso de vacunación. Por tanto, están incluidos todos los colectivos de educación. ¿O hay alguno que ha quedado fuera por algún motivo? No, en lo que se refiere al ámbito de atención al personal, al alumnado que está sin protección de mascarilla, están todos incluidos. A mí sí me gustaría decir, de todos modos, que el día que tuvimos la reunión del Comité de Salud, manifestamos nuestra sorpresa porque la información que se nos dio al respecto al inicio del proceso de vacunación llevaba implícito que todo esto se iba a generar como intermediario a la mutua de Mutualia, que es donde estamos todo el personal docente y educativo del ámbito público incluidos, ¿no? Y nos sorprendió porque precisamente siendo un servicio público lo que no entendemos es que haya que echar mano de una entidad privada para gestionar todo lo relativo al ámbito de los protocolos de vacunación. Por tanto, pedimos explicaciones y hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta. ¿Y cómo está siendo el proceso de llamada? ¿Recibís llamada en vuestros domicilios o a través del centro educativo? Sí, tal y como se nos explicó, el Departamento de Educación ha pedido a las direcciones de los centros un listado del personal que se encuentre en estos colectivos que van a ser llamados o que están siendo llamados en primer lugar. El volcado de esa información
vuelve al departamento y el departamento de educación a su vez lo hace llegar. Lo que no entendemos, como decía antes, es que se haga llegar a Mutualia en vez del departamento de salud, que es quien en teoría debería de gestionar esto. Luego, una vez que llegue a Mutualia, Mutualia se encargará, en función de los centros que tiene destinados y repartidos por la geografía vasca, de hacer los llamamientos al personal de los centros que caigan dentro de su zona. ¿Cómo valoráis los datos de contagio que ha habido en las aulas durante, digamos, este último periodo que es después de las vacaciones de Navidad? En concreto, hoy están cerradas el 0,44% del total de las aulas, aunque todos los colegios estén abiertos. Bueno, pues de entrada hay que decir que es un virus que da noticias y respuestas muy difusas, ¿no? Hoy en día incluso los expertos tienen dificultades a la hora de planificar si vamos a estar próximamente en la cercanía de una cuarta ola o, por el contrario, la vacunación está surtiendo el efecto oportuno y las medidas tomadas también preventivas están surtiendo efecto. Quiero decir con esto que del mismo modo que el comportamiento que hubo por parte de la mayor parte de los centros y de la actividad que se llevaba a cabo en los mismos a la hora de proteger y de contener el virus durante el primer trimestre del año, es decir, hasta diciembre, dio unos resultados sorprendentemente muy positivos. Y, sin embargo, a la vuelta de vacaciones, cuando teóricamente las medidas no se han relajado, cuando nos consta que en los centros se están utilizando con el mismo ceño todo lo que tiene que ver con el cuidado de las medidas que se habían previsto anteriormente, es verdad que ha habido una incidencia mayor. Sin ánimo de culpabilizar a nadie, nos parece que quizás el ambiente social ha sido un poco, sobre todo en la vuelta de vacaciones, más relajado de lo previsto. Y bueno, pues los contagios en muchos de los casos han venido por ámbitos no especialmente educativos, pero que han repercutido, sin embargo, por la cuestión de los contagios en el ámbito educativo, ¿no? Asimismo, también que han cambiado algunas de las medidas que el propio Departamento de Salud ha implicado al Departamento Educativo a la hora de poner en marcha, porque ahora también hay otro tipo de control a la hora de hacer las revisiones de los contactos próximos y demás. Todo eso seguramente serán las causas que han justificado el que los contagios hayan sido, bueno, más que los contagios, los contagios hayan sido más numerosos que en el primer trimestre. Hablamos, por ejemplo, de la Escuela Oficial de Idiomas o centros de educación musical. ¿Están incluidos en este proceso también, en este punto de vacunación? No, porque en principio no atienden a un alumnado o a unos colectivos que estén desprotegidos de las medidas sanitarias e impuestas, ¿no? Estamos hablando tan solo de aquellos colectivos que están directamente implicados en el día a día, durante muchas horas encima del día, con un alumnado que por distintas características, bien porque es un alumnado con discapacidades, bien porque es un alumnado joven infantil y no usa mascarilla, o bien porque atiende, como hemos dicho, en el caso de las monitoras y los monitores, al alumnado cuando está en el proceso de comida. Luego, el alumnado que atiende básicamente a los centros oficiales de idiomas y demás es un alumnado ya mayor que tiene obligatoriamente que hacer uso de las mascarillas y, por tanto, el riesgo de contagio es el mismo que puede haber en la etapa infantil, en la etapa secundaria. Pero me imagino que todos o en la universidad. O en la universidad, pero todos esos profesores, todos ese personal educativo que usa mascarilla y que está con alumnos que usan mascarilla, también estará pendiente de conocer cuándo puede ser la fecha de su vacunación. Claro, es que, lo he dicho antes, nuestra intención no es aparentar impaciencia ante las administraciones, sabiendo, como sabemos, que no todo depende de ellas, que hay un condicionante básico que es la cantidad de vacunas que se acaban suministrando por el procedimiento en el que estamos inmersos por el tema de las farmacéuticas. Eso es. Entonces, sabiendo esa situación que no es la óptima y la que se hubiese planificado en un principio, sí que es por lo menos sospechoso que Euskadi esté en estos momentos en el último lugar de población vacunada como tal, ¿no? Luego, es verdad, y nos tenemos que creer que seguramente había habido un exceso de precaución a la hora de dotarse de un cúmulo de stock suficiente, pero tampoco pensamos que el resto de los territorios y de las comunidades autónomas hayan actuado con ligereza y no hayan tenido tales previsiones. Y encontrarnos, como nos encontramos, en el último puesto,
significa, lógicamente, que las cosas se han tomado o se han planificado de una manera, creemos que desde algún punto de vista, excesivamente controlado y, por lo tanto, generando una cierta sensación de frustración. Seguramente con otro índice con otro protocolo y un índice mayor de participación en la primera dosis de las vacunas, estas habrían llegado a más colectivos y entendemos que entre ellos también otro tipo de personal docente y de apoyos que en estos momentos pues no está siendo beneficiado con la llegada de la primera dosis. Pablo, pues si te parece te emplazamos para conocer cómo se va a desarrollar y cómo finaliza ese proceso y cómo se suma todo el resto de docentes y personal que trabaja y que está incluido en el Departamento de Educación. Gracias por toda la información. Muy bien, con nosotros cuando queráis. Gracias. Gracias, un saludo muy fuerte para Pablo Vicuña, de Sindicato de Comisiones Obreras, Educación. Lleva todo el tema y preocupados para que se iniciara toda la administración de la vacuna a este colectivo que por fin el viernes a la tarde daba comienzo. Seguimos hablando un poquito de vacunación, volvemos con el tema de los mayores. Les comentaba que los mayores de 90 años, ¿cuántos son? Unas 30.000 personas. Bueno, no está mal, ¿eh? Tenemos 30.000 personas mayores de 90 años, mayores de 100, ya se lo comentábamos la semana pasada, eran 1.800. Bueno, pues estos 30.000 mayores que han comenzado hoy a vacunarse, lógicamente con la Pfizer y también parece que en algún caso con Moderna. La consejera Gotxone Sagardui decía que a este colectivo se le va a ofrecer el servicio que más se ajuste a sus circunstancias, siempre primando la cercanía a sus centros de salud o incluso acercándose a sus domicilios. Y además también va a estar disponible la modalidad de la vacunación en coche. Bien, respecto al tema de los domicilios, de momento no tenemos noticias de que haya cambiado, puesto que como de un vial de vacunas se tienen que sacar 6 dosis, es muy complicado cómo desaprovechar 5 dosis. Pero bueno, la consejera Sagardui remarcaba que la prioridad del Departamento de Salud es priorizar los centros de primaria para la administración de las vacunas. Ha anunciado que esta semana está prevista una experiencia piloto en la Plaza de Toros de Yumbe, dirigido a personal esencial menor de 55 años. Esto para la vacuna AstraZeneca. La consejera ha recordado que con las vacunas Pfizer y Moderna se está terminando con la vacunación de usuarios y personal sociosanitario de residencias y se sigue con los profesionales sanitarios, tanto de la sanidad pública como de la privada. Y también ha añadido que con la vacuna de AstraZeneca esta semana se amplían los colectivos y se comienza con las policías locales, los cuerpos de bomberos, personal de centro de día. Continúa, por tanto, ya le hemos escuchado a Pablo, con el ámbito educativo y por lo menos lo que espera es que se mantengan las dosis que están establecidas y marcadas para recibir las vacunas. Bien, esto porque efectivamente de momento son 3 las vacunas que tenemos. Nos vamos a ir un momentito también hasta Moncloa, porque allí el presidente Pedro Sánchez, que de forma telemática participaba en una reunión del Consejo de Europa, hablaba de otra cuestión relacionada con las vacunas y que está ahora en la conversación de todos, y que es el famoso pasaporte verde o pasaporte de persona vacunada. Entonces, el estudio que la Unión Europea está planteando, que es el de sacar un pasaporte, aquí ha gustado porque el turismo, pues España es un país turístico y se habla ya de movilidad y se habla de que quieren que lleguen los turistas y esto puede ser una forma, además de la administración de la vacuna, de dar seguridad y de que se abran de alguna forma las fronteras. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Se ha abierto un debate que consideramos impostergable, al cual antes hacía referencia, sobre los certificados de vacunación, tan importante para países tan dependientes del turismo como es el nuestro. Actualmente se ha alcanzado un acuerdo, por fin, a nivel técnico, a nivel europeo,
sobre los datos mínimos comunes que debe contener el certificado para su uso médico. Pero debemos impulsar cuanto antes un debate, y España lo está haciendo, lo está impulsando desde el principio, sobre los posibles usos futuros de esos certificados o salvoconductos o pasaportes de movilidad. El objetivo, a juicio del Gobierno de España, sería claro: recuperar cuanto antes la normalidad y el turismo sin aumentar el riesgo sanitario. Y para que estos certificados tengan efecto más allá de su uso sanitario, hace falta un acuerdo europeo. No creo que debamos contentarnos con soluciones unilaterales o bilaterales, y por eso queremos abordar este debate de manera abierta, tanto en el seno de la Unión Europea como también en otros foros multilaterales. De hecho, España ha presentado una iniciativa también en este sentido dentro de la organización multilateral OCDE. Por tanto, capacidad de producción, certificados o pasaportes de COVID, y en tercer lugar hemos afrontado la inquietud ante la aparición de nuevas variantes, la variante británica, la variante brasileña o la variante sudafricana. Es preciso, sin duda alguna, aumentar nuestra capacidad de producción de vacunas, de asegurar, como he dicho antes, que estas sean eficaces para todas las mutaciones conocidas hasta ahora del virus. Las iniciativas que ha presentado la Comisión Europea son bienvenidas por parte del Gobierno de España. Las he apoyado personalmente en la celebración de este Consejo, comenzando por la que se presentó la semana pasada a través de la comunicación de la Comisión, a través de lo que se ha llamado el ERA Incubator, en la que se propone un aumento de los esfuerzos en la secuenciación del virus. España lleva semanas ya después de esa comunicación poniendo en marcha un esfuerzo mayor junto con las comunidades autónomas, el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, en aumentar la capacidad de secuenciación para saber exactamente la evolución de estas variantes en nuestro país. Pero todos estamos de acuerdo que no podemos trabajar solo mirando en el corto plazo, y por eso hemos decidido seguir trabajando en propuestas relativas a una Unión Europea de la Salud, que va a ser imprescindible para esta pandemia y también para futuras pandemias que puedan venir, esperamos, dentro de muchísimos años. Bueno, eso comentaba el presidente del Gobierno, y esta misma mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que para marzo hasta podría estar preparado el borrador de este pasaporte o certificado verde de vacunación. Otras fuentes dicen que esto no va a ser tan fácil. Se puede preparar un borrador, pero existen muchos condicionantes políticos, poner de acuerdo a todos los países de la Unión Europea, que son 27, pues tela marinera. Pero también hay muchos condicionantes legales que podrían retrasar esta presentación. Bueno, por lo menos que sepan que se está hablando de ello también, no solamente en la calle, porque ya hemos escuchado durante todo este fin de semana esta cuestión. Y otra que también se habla en la calle, vale, la vacunación. Bueno, a ver si vamos agilizando el tema de la vacunación. Perfecto, vamos a ir agilizándola, pero tienen que llegar las dosis suficientes. Hacemos un repaso de las vacunas que tenemos. La primera, Pfizer, la que se da a las personas mayores en las residencias y ahora a nuestros mayores en sus domicilios. Luego tenemos Moderna, que es la que se está dando al personal sociosanitario, al personal de Osakidetza. Luego les doy los tantos por ciento del número de vacunas que se han administrado de cada una de ellas. Luego está AstraZeneca, que está administrándose a todos estos colectivos nuevos con los que se ha empezado a hacer la vacunación y que, bueno, ya han escuchado de boca de la consejera, las policías, profesores, personal de comedores, etcétera. El problema es, ¿van a llegar en dosis suficientes? Pues bueno, algunas veces hay retrasos. Esta semana parece que sí que han llegado las dosis de Pfizer que estaban establecidas, pero no quita que la semana que viene la Moderna, por ejemplo, haya retrasos, y entonces tenemos la vista puesta en la cuarta, que va a haber una cuarta vacuna ya. Es la vacuna de Johnson & Johnson, y esta vacuna la Agencia Americana del Medicamento ya la ha autorizado. En concreto, este sábado, una autorización. Esta, la ventaja que tiene es que solamente hay que dar una dosis, solamente una. Por eso le llaman vacuna monodosis. Algunos le llaman Janssen, nosotros le llamamos Johnson & Johnson. Como decimos, en Estados Unidos empieza ya a comercializarse. ¿Y en Europa qué va a pasar? Pues
tiene la Agencia Europea del Medicamento a autorizarla. Como aquí, en este sentido, vamos con un poquito de retraso, es probable que en las próximas semanas la Agencia Europea del Medicamento la autorice y entonces se empiece a incluir en el calendario de vacunación. La eficacia, según los ensayos clínicos de la Johnson & Johnson, es del 85,9%. Se puede administrar prácticamente en todas las edades, a partir de los 18 años, y los efectos secundarios que se han observado pues vienen a ser los mismos que los de ahora. Dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular, un poco de malestar general. Bien, estos son un poquito, pero contentos por lo que significa disponer de una nueva vacuna. Esta sería la cuarta, ¿eh? Vamos conociendo ya todas las vacunas. Es de un sistema distinto, no es el ARN, que es de las dos primeras de la Pfizer y de Moderna, y además una sola dosis. El sistema de mantenimiento es muy sencillo, una nevera normal y corriente, pero ojo, estar ya inmunizado al casi 90% con una dosis, pues al final también hasta lo supondría que es mucho más barato. Bueno, pues una cuarta vacuna, ya saben que en Biocruces y Biodonosti siguen con los ensayos clínicos de voluntariados de la vacuna CureVac. Todavía estamos en fase muy preliminar, con lo cual no vamos a hablar de una autorización todavía de ella. Ya verán, para cuando acabe el año nos van a sobrar. Y si todavía no estamos en ningún grupo de vacunación, hasta podremos escoger, porque luego está también la Sputnik, que la Sputnik también la han enviado a países americanos, y la Unión Europea dijo que vale, que también podría autorizarla, y no sé por qué. Esta es la rusa, no sé, pues podría entrarla también aquí. Sí, la Sputnik también nos da confianza, sí, vale. Si podemos escoger, haremos. Seguimos hablando de salud y en otro contexto, porque se ha inaugurado, se ha abierto un nuevo centro de salud. Es en Murguía, y va a mejorar la atención sanitaria a más de 5.500 vecinos de Zuia. Ha habido visita del lehendakari Iñigo Urkullu, de la consejera y del alcalde de Zuia, Unai Gutiérrez. El nuevo centro de salud se ha edificado en una parcela cedida a Osakidetza por el ayuntamiento. Tiene 645 metros cuadrados distribuidos en una única planta, en la que se ubican 2 consultas de medicina general, 2 de enfermería, una de pediatría, otra de enfermería pediátrica, sala de urgencias, extracciones, sala de espera y accesos adaptados. El nuevo edificio prestará atención continuada, además, esto es importante, los fines de semana y festivos, como decimos, a los más de 5.500 vecinos de la zona norte Zuia. Cada apertura de una nueva infraestructura sanitaria supone un paso adelante hacia nuestro objetivo de acercar cada vez más el servicio de salud a cada barrio, cada pueblo, cada ciudad. Garantizar el acceso de las y de los ciudadanos al sistema sanitario público es una prioridad para el Gobierno vasco. De hecho, mantenemos un fuerte compromiso con el objetivo de reforzar y potenciar la atención primaria. Así lo recoge el marco estratégico del Departamento de Salud de la presente legislatura. Así lo estamos cumpliendo. Este nuevo centro de Murguía, que abrirá sus puertas el próximo lunes, pone en valor la capacidad organizativa y de gestión del departamento y de Osakidetza. En plena pandemia, seguimos adelante con los objetivos del Plan de Modernización y Mejora de Infraestructuras de Atención Sanitaria. Seguimos adelante con la mejora permanente del servicio público de salud, una prioridad para la sociedad y para el Gobierno vasco. Una prioridad a la que respondemos con hechos, con inversiones, arrimando el hombro. A todas las personas que conformamos el servicio público nos corresponde sumar fuerzas, dar ejemplo ante quienes más están padeciendo. Muchas personas y familias están sufriendo directamente la afección de esta pandemia y también sus consecuencias en la actividad económica y el empleo.
Osakidetza cuenta con más profesionales que nunca, más presupuesto y más inversiones. Garantizar la atención y abrir este nuevo centro es la mejor manifestación de la apuesta inequívoca por fortalecer el servicio público de salud en Euskadi. Este moderno edificio dispone de 2 consultas de medicina general, 2 de enfermería, una consulta de pediatría y otra de enfermería pediátrica. Destaco este servicio, dada la relevancia que otorgamos a garantizar la atención pediátrica, especialmente en las zonas rurales. El centro cuenta con una sala de urgencias y extracciones, observación y tratamiento, además de zona de atención al público, una sala polivalente, sala de espera y aseos adaptados. En este centro se realizarán anualmente 35.300 consultas de medicina general y 2.300 de pediatría. También una media de 20.500 consultas de enfermería y 4.400 extracciones cada año. Termino con un agradecimiento a la labor profesional de todas las personas que están trabajando sin descanso en el Departamento de Salud y de Osakidetza. Estamos afrontando una pandemia inédita y desconocida que nos está poniendo a prueba como sociedad. Ante este embate, las y los profesionales estáis demostrando la auténtica vocación de servicio público. Estáis dando lo mejor para preservar lo más preciado que tenemos, la salud, el bienestar y la vida de las personas. Hago un llamamiento a la sociedad, a cada persona, para que acompañemos este esfuerzo del personal sanitario. La contribución que se nos solicita es muy sencilla: cumplir con rigor y responsabilidad las medidas de prevención y autoprotección, máscara, lavado de manos, burbuja social, ventilación, distancia. Este compromiso facilita el trabajo del personal sanitario. Cumplir las medidas salva vidas. Pues ahí tenemos, salva vidas, y efectivamente ustedes me están enviando WhatsApp con la información. No, que tienen que esperar la llamada de su centro de salud para que les vacunen, que ahora es para los mayores, durante al menos esta semana va a ser para los mayores de 90 años. La mayoría de ellas, yo creo que práctica totalidad, a no ser que no los hayan localizado, han recibido ya las llamadas y tienen ya la cita correspondiente para proceder a la vacunación. Recordemos que es la vacuna Pfizer. Si tienen menos de 90 años, como es el caso que me están preguntando, me dicen que a su ama no la habían llamado. Le he preguntado qué edad tenía y me dice que 85. Es la siguiente fase, lo están haciendo por edad. 100 años, ahora de 90 hasta 100 y luego de 80 hasta 90. Entonces, que espere un poquito de paciencia. No tiene que dirigirse al centro de salud ni tienen que llamar ustedes, porque no se preocupen, que se pondrán enseguida en contacto para darles una cita. Si quieren que la haga en el domicilio, ahí tendrán que explicárselo, y si no, cabe la posibilidad de que pidan ir a Munguía en coche, que es donde está habilitado el centro de vacunación, en el que la persona mayor no tiene necesidad de salir del coche. Hay un equipo de enfermeras allí preparado y le administran la vacuna en el mismo coche. Está claro, ¿verdad? No importa, si tienen duda, vuelvan a ponerse en contacto con nosotros, que nosotros les atenderemos con muchísimo cariño. Si no es en directo, pues lo tendremos que hacer después, cuando terminemos el programa. Un poquito de información municipal, que era otra de las cuestiones que también nos preguntaba. Es el tema de las solicitudes, las tramitaciones de las ayudas de emergencia social. Nos vamos a centrar ahora en lo que es en Bilbao, porque ayer domingo comenzaron estas solicitudes. Los sistemas para utilizar, pues sobre todo los telemáticos, aunque también hay otros de telefónicos e incluso de manera presencial para las personas que se encuentran con dificultades para hacer la tramitación online. La concesión de ayudas municipales está relacionada con los criterios del Gobierno vasco, que este año previsiblemente va a otorgar al Ayuntamiento de Bilbao
8 millones de euros para este concepto, ayudas de emergencia social. El concejal Íñigo Zubizarreta explica los pormenores. En aras a querer dar una mayor respuesta, una respuesta más ágil a la ciudadanía, de una manera más eficaz y más ordenada, iniciamos o seguimos con el sistema que ya empezamos el año pasado, en julio del año pasado, donde las personas pueden solicitar las ayudas de emergencia social vía online, a través de la web municipal. Bien es cierto que, siendo conocedores de la brecha digital que aún existen muchísimas personas y más en este tipo de usuarios, las personas van a poder seguir solicitando o bien incluso atención telefónica o incluso atención presencial. Pendientes aún de la cuantía que vamos a recibir del Gobierno vasco, pero que prevemos que rondarán sobre los 8 millones de euros, como fue el año pasado. De esta manera vamos a, con este aumento en relación a años anteriores y que ya el 2020 tuvimos, creemos que vamos a poder dar una respuesta satisfactoria a todas las necesidades que se han generado en este post-COVID. La ayuda que percibimos el año pasado por parte del Gobierno vasco fue de 8.400.000. 5 millones era la partida ordinaria y 3.400.000 fue la partida extraordinaria que percibimos por las necesidades sobrevenidas por el COVID. Con esta cuantía pudimos atender más de 5.800, cerca de 6.000 solicitudes, que en número de personas eran más de 13.500. Y el año pasado, a diferencia de años anteriores, establecimos el techo que viene en 2.000 euros máximo por cada solicitud, y que en media, si en los años anteriores estábamos en torno a los 800 euros, el año pasado pasamos a 1.090 euros de media. Este año 2020 las ayudas de emergencia social iban dirigidas en la mayoría de los casos a dar respuesta a las necesidades generadas dentro del hogar, desde necesidades desde obras menores, desde pagos de luz, alquiler, agua y, como no, también, aparte de las necesidades básicas, pues todas aquellas otras necesidades, como puedan ser gafas, etcétera, que no son ofrecidas por el resto de entidades. Este año 2020 el Ayuntamiento de Bilbao vio la necesidad de dar respuesta a las necesidades básicas, en este sentido, que tienen que ver con alimentación en este caso, por lo que pusimos en marcha las tarjetas solidarias. A través de estas tarjetas solidarias pudimos llegar a unas 4.500 familias que se nos convirtieron en como 9.500 personas a las que pudimos satisfacer con estas necesidades básicas. Bien, pues ahí tienen toda la información. Luego tenemos más noticias de la capital vizcaína. Hablamos de siniestralidad vial, pero un poquito más adelante, porque el tema de la vacunación vuelve a llamar a la puerta de este espacio informativo, con dos colectivos. Ahora vamos a conocer qué es lo que pasa, por ejemplo, FECOR, que es la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Euskadi, que ha pedido al Gobierno vasco que incluya en el siguiente grupo prioritario de vacunación a las personas con discapacidad. Hablamos con su director, con Juan Carlos Sola. Arratsaldeon, Juan Carlos, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, estamos ahí con los colectivos nuevos que empiezan con las vacunaciones. ¿Qué pasa con el colectivo de las personas con discapacidad física? Bueno, pues creemos que somos un colectivo de riesgo, donde tenemos unos estadios de inmunología bajos a cuenta de las propias discapacidades o enfermedades. Y lo mismo que se ha tenido en cuenta en la vacunación en los centros oficiales de la Diputación, que hemos entrado en el grupo con personas mayores, en los centros de día, los apartamentos, las residencias, pues luego ya, si no estás institucionalizado, pues parece que la necesidad no está, y la necesidad es la misma. Con la peculiaridad es que en el plan que hay de vacunación, en el grupo 4, incluye solo a las personas dependientes de tercer grado, pero estamos hablando, tercer grado es el no a más, que tiene que ser prioridad absoluta ante todo. Pero es que luego, en los demás grados, que dentro de lo que se entiende la dependencia, las personas que tenemos problemas y tenemos miedo
a contraer la enfermedad, pues no está contemplado. Entonces, queremos creer que es un poco debido pues al estrés que estamos viviendo todo el mundo, y lo que queremos es recordarle que nuestras necesidades están ahí y que no creemos que sea justo no recogerlas como se ha tenido en cuenta, quiero decir, a la hora de que ha planificado todo lo que tiene institucionalizado la Diputación. Entonces, si te he entendido bien, Juan Carlos, el grupo 3, bueno, grado de dependencia 3 está incluido en el grupo 4 de vacunación. ¿Y qué fecha tiene? Eso nosotros no disponemos de esa información. Quiero decir, sí hemos tenido que ya ha ocurrido con la gente que tenemos institucionalizada, ya les ha vacunado. Ahí sí se ha tenido en cuenta. Y no se ha puesto ni grado 3, ni grado 2, ni 1. Se ha visto que son de grupos de riesgo y se les ha vacunado a todas y a todos. El tema es que ahora, en el grado 4, las fechas, pues nos podemos ir imaginando hasta cuándo se van a retrasar, porque verdaderamente las prioridades están entre los 3 primeros grupos, y el tercer grupo todavía se divide en A y en B. O sea que estaríamos hablando de un tiempo muy significativo. ¿A qué velocidad? Pues creo que no depende ni del propio gobierno, sino cuando lleguen las vacunas, pero todo hace pensar, bueno, pues que se van a retrasar. Y luego hay una realidad, que somos un colectivo de riesgo, y además de máximo riesgo, o sea, porque sí, la propia discapacidad o las propias enfermedades han generado que los estadios inmunológicos que padecemos pues sean mínimos, pues por tratamientos, por un montón de cosas. Somos resistentes a antibióticos, a cosas, a medicamentos, quiero decir, que sí que nos hace ser un grupo de máximo riesgo. Y esperemos que se nos tenga en cuenta. ¿Y los familiares y los cuidadores? Hombre, también contemplamos lo mismo que se contempla en las residencias y en todos los sitios. Las personas, nosotros al ser dependientes, y aunque sea grado 1 y 2, reconoce que hay una dependencia. Entonces necesitamos ayudar. Si no son el que no tenga la suerte de vivir en familia, pues será un vecino, serán personas de confianza que le ayuden, que le apoyen en su día a día. Entonces, bueno, andaríamos también si no contemplásemos que también esas personas que conviven con nosotros también son de riesgo, y aparte el podernos lo que es contagiar a nosotros, a nosotras, pues es algo muy normal, y ellos tienen que salir a la calle constantemente, ¿no? Y por eso creemos que se debe contemplar lo mismo que se contempla en una residencia, los trabajadores y los usuarios y usuarias o las personas que conviven en el centro, pues lo mismo se debería contemplar fuera de las instituciones, ¿no? ¿Habéis tenido posibilidad de hacer esta petición al Departamento de Salud o incluso en sede parlamentaria, en la comisión que se celebra? No, en principio andamos esperando un poco la contestación. Hemos tomado también la iniciativa a nivel de Vizcaya, no lo hemos trasladado con nuestros compañeros de la Comunidad Autónoma para que pueda ir vía el Parlamento. Lo malo que todo esto es que se va a alargar. Si vamos con esos trámites, si no, en principio el plan de vacunación que lo tiene que desarrollar es Osakidetza, pero apoyada por los departamentos de la propia Diputación de Acción Social, que era la que más reclamaba y más necesitaba. Entonces ese es el camino que hemos tomado a nivel de territorio, de decirle a quien ha elaborado el plan de vacunación territorial, es decirle que se los tenga en cuenta y se los incluya debido al riesgo que tenemos de poder contagiarnos, y que se nos complique mucho el llegar a contagiarnos de coronavirus, que no estamos hablando de una gripe, claro. Que luego al final los meses esos
como somos conscientes todos y todas, esos meses son muertes, son contagios, son gente que sufre, es gente que es más vulnerable que otra. Lo único que ha demostrado el coronavirus es que contagia a todo el mundo, pero es verdad que a unas personas pues les afecta mucho más que a otras y les deteriora mucho más. Efectivamente, y considerar, Juan Carlos, que estáis dentro de un colectivo de riesgo. Claro, pero es que es lógico. También la Diputación lo ha hecho cuando ha vacunado las residencias de personas con discapacidad con los centros de día. Quiero decir, ha contemplado, lo ha hecho a la vez, primero los mayores y luego nosotros. Yo lo que no veo es que si no estás institucionalizado, tienes una preferencia, y si no lo estás, no lo tienes. Es lo que no le vemos el sentido, porque la necesidad tiene que ser la misma. Y que somos personas con graves problemas de deficiencia, pues, es claro, como he comentado, tengo compañeros, compañeras, yo mismo, quiero decir, trasplantados, gente que tiene las defensas al mínimo, que puede coger de todo, pues no van a coger este bicho, con lo malo que es. O sea, entonces sí creemos, hasta tal punto te diría que cuando hubo la primera desescalada, muchos compañeros y compañeras mías no quisieron volver a los centros de día o a los apartamentos o los pisos que teníamos, porque tenían miedo, porque se veían débiles y sabían que no iban a poder soportar estar contagiados con el coronavirus. Y se quedaron en casa durante meses antes de poder salir a la calle o arriesgarse a salir a la calle, porque tenía miedo a que se siente débil. Y esa necesidad es la que siempre hemos trasladado a la propia Diputación y a la propia sociedad. Y a Osakidetza y a todo el mundo. Ya, la realidad está ahí. Osakidetza es consciente cuáles son los problemas que podemos tener por enfermedades o por patologías traumáticas, porque qué verdad que tengamos dependencia por edad o por un accidente o por una enfermedad. No. Qué verdad, si las consecuencias son las mismas. O sea, en esas valoraciones, ¿no? Entonces hombre, es verdad que ha habido a nivel social, pues que ha habido una más simpatía, si quieres, entre comillas, o más complicidad con tercera edad, que lo ha sufrido muchísimo, pero mucho, y es verdad, porque al ser un colectivo también el riesgo, bueno, pues es verdad que se tenga en cuenta, y ese es el mismo concepto que nosotros queremos transmitir. Claro. Los mismos principios que se ha tenido para establecer esa lista y poner esas prioridades, porque no se contempla, porque el grado 1 y 2, y yo te diría que el grado 1 y 2, que sepa la gente que estamos hablando de gente con mucha dependencia, personas con mucha dependencia, y en situaciones verdaderamente de fragilidad, de salud o sanitaria. O sea, por eso nos cuesta y esperemos que se tenga en cuenta y sea más que los colectivos en sí. Nosotros y nosotras éramos más partidarios de necesidades, quiero decir, nuestros propios médicos de cabecera son los que pueden decidir quién está en mayor riesgo o no. Ya, pero Juan Carlos, si me permites, ahí va a haber otra dificultad también, que pasa con los mayores que no pueden desplazarse a los centros de salud. Si una persona de FECOR necesita que le administren la vacuna en su domicilio... Claro, ahí estamos. Claro que dependemos, lo que no podemos pedir es lo que no hay para nadie. Nosotros no queremos nada más que nadie. O sea, queremos que se nos reconozca el estadio que nos toca a la hora de poder beneficiarnos de la vacunación. Todo eso habría que superarlo, pero lo superaríamos. Buscaríamos la manera. Y para eso esta sociedad tiene que tener argumentos y herramientas para poder... Yo no entiendo de nada que ese planteamiento ahora, después de un año, que eso sea un problema, que no lo hayamos contemplado, que la vacunación
Ahora, que no sepamos que si no va, que si tiene que trasladarse a Valladolid, pues nada, esto tenía que estar contemplado hace muchísimo tiempo y haber preparado equipos para que vayan a los propios domicilios, que además mucho mejor. Porque una de las cosas que tampoco he comentado, nuestra segunda casa son los hospitales y los ambulatorios. Y ahí se dice que todo el personal es de riesgo. O sea, quiero decir que lo miremos por donde lo miremos. Sí somos un colectivo de riesgo. Y luego, los temas que has comentado, es verdad, que pues, yo es que me enfado un poquito, quiero decir, sé que todo el mundo teníamos un desconocimiento, se ha improvisado mucho, pero creo que ha pasado tiempo suficiente para ver por lo menos planificar qué voy a hacer cuando lo tenga, no cuando no lo tenga, cuando lo tenga. Y qué pasa, que ahora desconocemos que la gente mayor, tenemos mucha gente mayor con falta de movilidad que está encerrada en sus casas porque no puede salir, porque no tiene una vivienda adecuada. Eso lo lleva denunciado desde el primer día de existencia. Que hay mucha gente de movilidad reducida, que aquí no hablamos de edades, de movilidad reducida, que da igual por edad, enfermedad, que está en sus casas encerradas por no tener los medios por no tener adecuados. ascensor simplemente, por ejemplo. Claro, y por no tener familiares o entornos familiares o sociales que le puedan ayudar o que sea para salir de vez en cuando. Ya. Encima se penaliza más al que más carencias tiene. Que es que, de verdad, nos hablamos que somos un mundo solidario, pero a veces tendríamos que hacernos pensar. O sea, siempre se penaliza más a la parte más débil y a la que más necesita. Y, bueno, pues son cosas que hemos tenido que aprender y deberíamos aprender, ya llevamos tiempo aprendiendo, ya sabemos las cosas, pero claro, yo ahora que me hablen en una planificación o que me vayan a plantear ahora qué va a ocurrir si nos ponen como colectivo prioritario, qué va a ocurrir con los que no pueden salir de casa, pues yo es que le diré, oye, usted no lo ha contemplado. Ya. Juan Carlos, que tengáis mucha suerte con esta petición, estaremos pendientes de los nuevos, de los nuevos grupos de vacunación, de las fechas y de que estéis incluidos. Ojalá, a ver si es verdad que falta mensaje a mis compañeros y compañeras. Seguro que sí, ahí andaremos. Gracias. Un beso muy fuerte y muchísima suerte con esta reivindicación, que es la que ahora nos ocupa, pero otras muchas más, que ahí hemos dejado un poquito de soslayo el tema de cuando una persona con discapacidad física no tiene adecuada, por ejemplo, su vivienda, y eso significa que no puede moverse y además no tiene familiares cerca que no le pueden ayudar. Una pequeña pausa para la publicidad y seguimos hablando de vacunación en este programa. Te estábamos esperando. En el Centro Teringel Belleza hemos dado soluciones estéticas desde hace más de 40 años a cualquier problema de estética. Sin cirugía, sin agujas, tratamientos faciales, tratamientos corporales, láser definitivo e indoloro, micropigmentación. En Teringel Belleza te esperamos para tratarte de forma única. Teringel Belleza en Baracaldo, en calle La Virtud 2, entre planta. Nueva apertura de Muebles Sestao. Disponemos de un amplio catálogo de mobiliario para el hogar. Armarios, dormitorios, salones, colchonería, sillones, sofás, complementos, auxiliares en todos los estilos. Con lo último en diseño y calidad y financiación a medida. Muebles Sestao. Visítenos y descubra sus grandes descuentos por apertura. En Manuel Andrés número 5, Sestao. 94 495 39 79. Llegados a este punto, actualizamos la información en Euskadi del número de contagios, hablamos de la COVID-19 y en las últimas 24 horas lo que nos viene a decir que se hicieron 5.140 test diagnósticos, de los que 242 han dado positivo. Por territorio, lo ven ahí en sus pantallas, 41 en Álava,
128 en Vizcaya y 72 en Guipúzcoa. Situación en los hospitales. Ayer 22 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 120 personas con COVID. La tasa de positividad está por encima del 4,5%, son buenos datos. Vizcaya en general ha salido ya del nivel naranja. Vamos ahora a conocer la situación en nuestros municipios. En Vizcaya solamente 2 localidades están en el nivel rojo, una de ellas La Vena y en sus pantallas es Derio, donde en las últimas 24 horas no se ha detectado ningún positivo, y la otra es Santurchi, que permanece. Pero vamos y sigan con nosotros el recorrido por los municipios, que comienza en Bilbao, que suma 40 nuevos casos COVID, Baracaldo 4, en Sestao 1 más, 5 en Portugalete, Santurchi, como les decimos, que está en nivel rojo, tiene 12, en Trapagarán hay ningún positivo nuevo, Ortuella, Abanto, Ziérbena y Musquis un nuevo positivo, ninguno en Ziérbena, 2 en Erandio, 6 en Leioa. Finalizamos este rápido recorrido por las localidades de Vizcaya en Guecho, con sus 18 nuevos positivos. Como les decíamos, también teníamos que actualizar de alguna forma la administración de las vacunas que se están poniendo aquí en Euskadi. 47.000 personas que reciben la Pfizer ya han recibido la segunda dosis. Respecto a Moderna, que ya saben que es la que se administra al personal sanitario, Osakidetza y demás, son 688 dosis, segunda dosis que se ha administrado, por lo tanto 688 personas inmunizadas totalmente, y de AstraZeneca ninguna ha recibido la segunda dosis, si son 4.300 los que han recibido la primera. Del personal de residencias, el 96% está totalmente vacunado. Y UNICEF ha firmado un acuerdo de suministro de vacunas de la COVID-19 con AstraZeneca. Entendemos que es UNICEF a nivel internacional, pero nosotros hablamos con nuestro presidente, con el presidente de UNICEF País Vasco, con Isidro Elezgaray. Arratsaldeon, Isidro, ¿qué tal? Hola, Arratsaldeon. Bueno, pues bueno, dime. No, que UNICEF firma un acuerdo con AstraZeneca para el suministro de las vacunas. ¿Cómo ha sido este proceso? Siendo UNICEF, además, una ONG. Ha sido un proceso largo. Nosotros no somos una ONG, somos una agencia de Naciones Unidas. Nacimos para defender los derechos humanos, o sea, los derechos de la infancia en el mundo. Entonces, somos los mayores vacunadores del mundo. Ahora que está todo el mundo preocupado por las vacunas, pues está aquí que UNICEF da a lo largo del año compra cerca de 2.400 millones de vacunas para temas que no tienen que ver con el COVID, pero que desgraciadamente el COVID nos ha paralizado, que más de 80 millones de niños en el mundo pues han pedido recibir sus dosis contra la polio, contra la viruela, contra enfermedades pues que nosotros las tenemos superadas, pero en ese mundo tan próximo y cercano, pero de países de rentas más bajas, pues no lo tienen resuelto. Y como te digo, de cada 2 vacunas que se dan en el mundo, una la pone UNICEF. Entonces, tenemos la experiencia, tenemos las herramientas para poderlo hacer, pero esta es la mayor crisis humanitaria a la que nos enfrentamos. Una crisis en la que las vacunas no son vacunas normales. Tienen unas temperaturas que no obedecen a lo que habitualmente, a los estándares médicos habituales de entre -2 y 6 o 8 grados, ¿no? Que hay que tener la recepción de las mismas y toda la logística para llegar a los diferentes países en los momentos puntuales, con una batuta que dirija todo como si fuera una gran orquesta, ¿no? Hemos tenido acuerdos con más de 160 compañías de transporte aéreo y marítimo para poder hacer este desembarco a nivel global, ¿no? A nivel mundial. Hemos llegado a acuerdos con fábricas y fabricantes de todo tipo de materiales. Tenéis que tener en cuenta también que antes del mes de diciembre ya distribuimos cerca de 500 millones de jeringuillas.
Porque pensamos en las vacunas, pero tenéis que pensar también en esos países en las jeringuillas para dar esas vacunas, ¿no? Para finales de mayo ya tendremos otros 1.000 millones más de jeringuillas que, bueno, ya las estamos recibiendo, ¿no? Con el tema de las vacunas, pues lo mismo, formamos parte de COVAX, que es una alianza de diferentes organismos en los que está pues, la OMS, está UNICEF y está COVID y están otras siglas que hay por ahí, pero el coordinador mundial pues es UNICEF en base a la experiencia que, como digo, de cada 2 vacunas que se dan a lo largo del año en el mundo, una la ponemos nosotros. Isidro, estas vacunas que habéis adquirido en base a este acuerdo, ¿van dirigidas a niños? No, las vacunas, bueno, como bien sabéis y sabemos todos, ¿no? Pues los niños en estos momentos son los menos infestados. ¿Qué sucede en los países del tercer mundo? Los países del tercer mundo, perdón, de economías bajas o de economías inferiores a las nuestras, o medias, no tienen los sistemas de protección que tenemos nosotros. Pensar que en la mayoría de colegios de la sabana africana o de otros sitios no hay agua corriente para lavarse las manos. Evidentemente, lo de que haya mascarillas pues es una utopía pensar en ello, aunque mantengamos las distancias, etcétera, ¿no? Esos niños, lo que tenemos que hacer lo primero es protegerles de los que les protegemos siempre, de enfermedades como la malaria, la viruela, el paludismo, la polio y ese largo etcétera de enfermedades que aquí en Occidente pues las hemos superado. Sus padres conviven con un problema añadido. Son países de economía informal. No tienen una economía sólida como la nuestra, tienen pocas empresas y millones de personas todos los días en cada país salen a buscarse la vida, aunque estén malos, porque tienen que vender lo que fabrican. En algunos casos son bollos, en otros son telas, en otros son colgantes. Tienen que vender eso que fabrican, que es esa economía informal, para poder llevar el alimento a sus familias. Con lo cual, el tema de distancia, mascarillas que no existen, lavado higiénico y otros problemas, otras cosas que hacemos que no existen, pues complican seriamente el problema, ¿no? No puedes confinar a poblaciones que si las confinas se morirían de hambre. Y en muchos países del mundo dicen, yo prefiero morir del COVID que no de hambre. Esos padres salen a buscar alimentos para sus niños, ¿no? Y esa es la realidad que nos está tocando vivir. Somos optimistas a pesar de ello, ¿no? Pero la realidad que tenemos a nuestro alrededor es esa, ¿no? Esta prioridad del COVID, que marca todo, de alguna forma ha hecho que esas otras necesidades de vacunas para los más pequeños en estos países en los que las necesitaban se haya visto relegado, se haya visto perjudicado. Sí, ha retrasado, ya te digo, hay más de 80 millones de niños que no hemos podido vacunar. Primero por falta de presupuestos, ¿no? Necesitamos un esfuerzo, esto es la mayor llamada ayuda humanitaria de toda la historia de la humanidad para poder vacunar a todos esos niños, primero a los niños contra lo que hay, y segundo, a los mayores, a los adultos, igual que pasa en nuestros países ricos, para que poder acabar con el virus, porque si no, ese virus va a seguir dando la vuelta al mundo. Nosotros los queremos seguros, pero no estamos seguros. Van a seguir apareciendo, según dicen los expertos, variantes en diferentes lugares del mundo, por lo cual es necesario una gran orquestación de que todo el mundo a la vez pueda ser vacunado, independientemente del nivel adquisitivo que tengan esos países. Ahora habéis llegado a un acuerdo, UNICEF, con la farmacéutica para la vacuna AstraZeneca. ¿Lo hicisteis con anterioridad, por ejemplo, para la Pfizer o para Moderna? Sí, tenemos con Pfizer y el Instituto Serum de la India también, que también tiene su vacuna. Tenemos acuerdos con diferentes proveedores mundiales de vacunas. Como te decimos, nosotros somos uno de los principales clientes de todas esas grandes multinacionales farmacéuticas, porque somos los mayores dadores de vacunas del mundo, ¿no? Los precios, evidentemente, a los que saca UNICEF las vacunas no tienen nada que ver con lo que ha pagado la vieja Europa o lo que ha pagado Israel o lo que están pagando otros estados, ¿no? Nosotros sacamos unos precios muy, muy bajos, bueno, caros, pero muy bajos frente a lo que paga un estado, ¿no? Estamos hablando pues de menos de $3 frente a los 12,5 que ha pagado la vieja Europa o los que ha pagado Israel, que son 25. Bueno, eso es ahora la primera ronda, ¿no? Pero claro, como te digo, de cada 2 vacunas que se ponen en el mundo, no para esto, una la pone UNICEF.
Y todo el mundo pues quiere trabajar también con nosotros, en otros laboratorios. ¿Tenéis miedo que pase como las autoridades de la Unión Europea, que no llegue el número de vacunas que se ha acordado? Bueno, pues eso no lo sabemos. Eso, si a los países más importantes de la Tierra les está pasando eso, pues nosotros, aunque seamos el mayor comprador, pues también podemos tener problemas de distribución. Por eso hemos empezado poco a poco. Acabamos de desembarcar en África. Ghana ha sido el primer país con 500.000 de vacunas y 500.000 de inyectables. Sí, de jeringas. Acabamos de llegar ayer a Costa de Marfil también con una cifra parecida y poco a poco pues seguimos haciendo ese despliegue. Somos optimistas, ¿no? Con todo, porque normalmente, como siempre, estamos navegando en la desgracia y en la muerte y las pandemias de todo tipo, ¿no? Desde las calles, terremotos, seísmos, guerras, etc. Pues siempre vemos una luz al final del túnel y creemos en la solidaridad. Y sin embargo los países, al menos el Estado español y algunos otros cercanos, se han comprometido a dar a los países que lo necesiten vacunas de la COVID-19. Dentro de ese gran programa COVAX están los países ricos que también van a ayudar a UNICEF, aparte de lo que vayamos a comprar, pues para que llegue a esos países. Y ya os digo que es necesario vacunar a todo el mundo prácticamente a la vez si queremos paralizar lo que estamos viviendo. La pandemia siga continuando y sigan apareciendo focos y otra vez a cerrar y otra vez a abrir. Tenemos que ir prácticamente de la mano todo el mundo en tiempos para poder acabar con esto. Y dejar que seamos es una gripe que cuando afecta se te pierde y te puede hacer mucho daño, pero ¿qué hay? Pues nada, Isidro, que muchísimas gracias por la labor que venís realizando. Ya sé que durante la pandemia habéis centrado vuestra actividad también en el propio Estado y en las personas más cercanas, que ahora toca un poco sobre todo a estos colectivos más desfavorecidos que se encuentran en países lejanos. Ahora estamos en el mundo. Cuando empezó la pandemia también, pues tuvimos que intervenir por primera vez en el Estado español, desde los tiempos del dictador Franco, ¿no? Que nos pidieron, había problemas de raquitismo y mandamos leche en polvo americana, que los que tengan más de 60 años y nos estén viendo saben lo que es eso. En todas las escuelas nos daban un botellín, un cuartillo de leche y daba leche en polvo americana para que por lo menos estuviéramos bien alimentados. Con esto de la pandemia, pues bueno, tuvimos que terminar la petición del Estado, un Estado rico. España, quiero que sepáis que es el 5º país dador del mundo, UNICEF. No el Estado como tal, sino las empresas que tenemos, los socios que tenemos, convierten a España en el 5º país del mundo que más dinero da UNICEF. Eso es importante decirlo. Con lo cual tendríamos que revertir, y como lo pidió el Estado español, pues bueno, pues al principio que no había, pues cerca de 2 millones de euros gastamos en lo que se pudo conseguir. Mascarillas, equipos de protección, guantes, entubadores, ¿cómo se llama? Respiradores, etcétera. Bueno, ¿verdad? Las EPIs, todo aquello que marcaba las prioridades en aquel momento. Afortunadamente eso aquí lo tenemos superado. Bueno, ahora ya está superado porque ya hay distribución de todo, pero cuando intervenimos hace un año no había. El primer país al que ayudamos fue China. A China le mandamos un montón de elementos de estos que teníamos en estocaje en nuestro almacén en Copenhague cuando vimos que aquello iba a seguir y que necesitaban ayuda. Pues a China también se le mandó su ayuda en su momento. ¿Y ahora se acuerda de que tiene que devolver también la ayuda? Pues yo creo que todos los países se acuerdan de todo y son generosos. No es devolver, es hacer un mundo en el que todos nos ayudemos, independientemente de la ideología que tengamos, del régimen, de los respetos a diferentes cosas que tengamos. Pues por encima de todo está el ser humano y está la colaboración, ¿no? La cooperación, ese punto 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que para sacar adelante este mundo los diferentes vamos a tener que trabajar de la mano y ponernos de acuerdo. Como diría aquel Isidro, lo mejor sería que UNICEF no tuviera que existir, pero me parece que va a tener que existir para rato este pues paso. Para rato, cuando no está ahí un volcán, hay un maremoto, o una guerra, o un golpe de Estado, y ahí estamos todos los sitios, en 194 países permanentemente. A lo dicho, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y gracias por la labor que venís desarrollando. Muchas gracias a vosotros por ayudarnos.
Un beso muy fuerte. Ojalá pudiéramos ayudar muchísimo más, no solamente a Isidro Elezgaray, al presidente de UNICEF Euskadi, sino a todo el colectivo de personas que están ahí trabajando día a día buscando el beneficio de las personas más desfavorecidas. Uy, que entramos ya en los últimos minutos del programa. Uy. Información de Bilbao. Año 2020, que se ha reducido en Bilbao la siniestralidad vial. Entonces, han cifrado el decrecimiento en el tema de los accidentes con y sin víctimas. Balance, cifras positivas. Hay que lamentar en 2020 el fallecimiento de 4 personas en las carreteras bilbaínas, todas ellas por atropello. La cifra de accidentes del pasado año fue un 27,7% menos que en el año anterior. Recuerden también que en septiembre se implantó el límite de velocidad de 30 km por hora en todo Bilbao, con el fin, y así se ha conseguido, de redundar en una disminución de accidentes de tráfico y que los que se produzcan resulten menos graves. Influenciado por la pandemia del COVID-19 y por la rebaja del límite de velocidad a 30 km/h en la ciudad desde septiembre, entre otras, 2020 registró las cifras más bajas de siniestralidad vial en Bilbao de los últimos 10 años. En concreto, se produjeron 1.258 accidentes, 852 sin víctimas y 406 con víctimas, lo cual se traduce en un descenso de casi el 30% con respecto a los datos del 2019. Pese a ello, y como decía en euskera, tuvimos que lamentar 4 fallecimientos en nuestras carreteras. En concreto, fueron 4 personas atropelladas que fallecieron: Tiziano, Lucía, Benita y Maricruz. Una de las tipologías de accidente que más preocupa, el de los atropellos, y en cuya prevención más incide la Policía Municipal de Bilbao. Precisamente a esta necesidad, a la de intentar prevenir accidentes en general y los atropellos en particular, responden la progresiva rebaja del límite de velocidad en la ciudad, el 30 km/h que decíamos, y que ya cuando se presentó, y en alguna pregunta que se me hizo como responsable del área de seguridad, ya lo dijimos desde el principio, que desde el punto de vista de seguridad, el que se rebajara la velocidad a este límite, pues iba a incidir de forma favorable en cuanto a que hubiera menos accidentes y, en el caso de que se produjeran, fueran menos graves y hubiera menos heridos, o en caso de haberlos, pues que fueran menos graves. También incidimos en determinadas modificaciones urbanísticas, como el diseño de intersecciones, y este es un tema que está saliendo en varios de los talleres de seguridad en los que estamos, como bien saben, también estamos trabajando, y es un tema recurrente que sale en varios de ellos. Y la puesta en marcha de continuas campañas preventivas por parte de nuestra policía local. Poco a poco vamos dando pasos, aunque no olvidemos que el objetivo es uno y único: 0 accidentes y, sobre todo, 0 víctimas mortales en nuestras carreteras. En pantalla tenéis el dato de los accidentes con lesionados y también de los atropellos en los últimos 5 años. Si nos fijamos en los atropellos, vemos una línea claramente descendente. En 2016 fueron 183, en 2017 166, en 2018 155, en 2019 140 y en 2020, el año pasado, 85, insistiendo en lo atípico del año marcado por el COVID. Las causas más repetidas en los accidentes por atropello son que el conductor no respete el paso de peatones, en más de un 36% de los casos. La irrupción del peatón, ya sea por pasar por un lugar indebido, sin mirar o corriendo, hasta en un 20% de los accidentes. Y la distracción de las personas conductoras en un 15% de los siniestros. Y un poquito también de actualidad educativa, porque ETEL, con el apoyo de la BBK, ha publicado un informe sobre la situación laboral de los titulados. ETEL,
se dedica al tema de la educación de la FP vasca. Los resultados son muy buenos, hay una inserción del 66% a pesar de la pandemia y en el 77% en el caso de la modalidad dual. Y si además los alumnos estudian esta modalidad de dual y lo hacen en materia industrial, en una selección industrial, la inserción en el mundo laboral es del 100%. La colaboración de BBK con ETEL viene de lejos. Hemos apoyado a ETEL pues, desde hace varios años, financiando intercambios de alumnos en el extranjero, servicios de intermediación laboral, ETEL Sariac. Siguiendo con esta colaboración, en 2019 también decidimos apoyar otra iniciativa de ETEL que buscaba conseguir mayores índices de matriculación de mujeres en los grados de la FP Industrial Vasca, que apenas alcanzaban el 6% de las matriculaciones. Y hoy estamos aquí para presentar otra iniciativa conjunta, un informe sobre la situación laboral de los titulados y tituladas en el año de la pandemia. A pesar de que la empleabilidad en el año 2020 se ha visto afectada efectivamente por la crisis del COVID, la inserción laboral de la formación profesional se situó en niveles muy aceptables, yo diría que notable alto. Comentaba que está bastante interiorizado en Euskadi pues una especie de recorrido en el que el alumnado en general que hace un ciclo formativo de grado básico, una etapa en la que probablemente la inserción laboral no sea el gran objetivo, evidentemente, porque es una cualificación de nivel 1, una cualificación baja, y los puestos de trabajo en Euskadi, que a ver, lo que piden es mayor cualificación, tiene otro tipo de objetivos como, bueno, pues como puede ser integrar a determinado colectivo en el propio sistema de formación profesional. Casi la mitad siguen estudios hacia un ciclo formativo grado medio. De estos, de los que aprueban un ciclo formativo grado medio, casi la mitad, un poquitín menos, todavía siguen estudiando y pasan a un ciclo superior. Y de estos, los que hacen un ciclo superior, la tercera parte aproximadamente sigue estudiando o bien hace otro ciclo superior, de tal manera que, bueno, pues amplía un poco el rango laboral, de tal manera que, bueno, pues son ciclos muy complementarios donde le permiten a la persona, al alumno, a la alumna que hace eso, pues después tener una posibilidad de encontrar un puesto de trabajo muchísimo mayor, o bien van a la universidad a hacer un... La actualidad de los sucesos viene por la desarticulación por parte de la Ertzaintza de una organización criminal dedicada a la plantación indoor de marihuana. Ha sido aquí en Vizcaya y en el marco del operativo denominado Lauki, la sección central de investigación criminal y policía judicial de la Ertzaintza detenía a 5 personas investigadas como presuntos miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. En el operativo se inspeccionó un pabellón industrial situado en el término municipal de Güeñes, donde se ha localizado esta plantación con más de 900 plantas de marihuana. Pues sí que lo tenían bien preparado, ¿eh? Bueno, pues nada, detenidos 5, desmantelada esta plantación de marihuana en Güeñes. Nos despedimos con el balance de Satevi. Satevi, que es el teléfono de atención telefónica a las mujeres víctimas de violencia. Ahí vemos a la consejera Beatriz Artolazábal, que ha sido la encargada de dar los pormenores de este balance del servicio, de las personas que han utilizado además este número de teléfono, que es el 900-840-111. Le dejamos con la consejera y con Ollane Zárate, coordinadora del servicio, que han estado explicando los pormenores del servicio Satevi, del teléfono de atención a mujeres víctimas de violencia. Ya sabíamos que el 900-840-111 es un servicio esencial, pero durante los meses en los que casi todo se detuvo, su capacidad de adaptación fue trascendental. No olvidemos que cualquier mujer puede ser víctima de este tipo de violencia.
Estos hombres ejercen violencia sobre mujeres por el hecho de ser ellos hombres y ellas mujeres. Y es que estamos ante la máxima expresión de la desigualdad de género. Un servicio que no solo siguió operando, sino que desde el Gobierno reforzamos. Las profesionales de Satevi tienen comprobado que las acciones de difusión de nuestro número provocan el inmediato aumento de llamadas. Antes de aquel 14 de marzo en que comenzó el confinamiento, las profesionales que integran el servicio ya venían haciendo teletrabajo en algunos turnos, especialmente de noche o fines de semana. Con la declaración del primer estado de alarma, el confinamiento lo modificó todo y son varios los aprendizajes que nos ha dejado el proceso. Por un lado, nos encontramos que las mujeres podían no encontrar momentos de sosiego para llamar. Por otro, el propio equipo de Satevi necesitaba adaptarse a la situación. Y, por último, el propio confinamiento podía hacer aflorar nuevas situaciones de violencia. Generalmente, las mujeres suelen acceder al servicio cuando encontramos o encuentran la ocasión apropiada. El momento de la semana que más llamadas suelen recibirse son los lunes, generalmente a media mañana, cuando las mujeres han dejado a los hijos e hijas en la escuela, el agresor ya no está y ellas rememoran la tensión vivida durante el fin de semana. Con el confinamiento, todos los días eran iguales. Ya no había ni lunes ni domingos. Centenares de mujeres llamaron al servicio mientras convivían con su agresor. Otras, aunque no residían con él, seguían también sufriendo violencia y amenazas. Muchas mujeres aprovechaban a llamar cuando su agresor salía a hacer la compra o a sacar la basura, pero no tenían un espacio para hacerlo como ocurre habitualmente. Que, por cierto, hacer la compra o bajar la basura en realidad eran excusas utilizadas por esos hombres para escapar del confinamiento. En aquella situación tan complicada, Satevi adoptó su protocolo para poder atender a las mujeres que llamaban en presencia de su agresor o eran sorprendidas haciéndolo, de forma que éstas solo tuvieron que responder con monosílabos. Ese protocolo sigue hoy operativo para situaciones similares. Como el teletrabajo, ese nuevo protocolo en clave ha venido para quedarse. El 900-840-111 está atendido por psicólogas, educadoras y trabajadoras sociales. Actualmente son 8 profesionales las que integran este equipo multidisciplinar. Un equipo que necesita estar en un estado emocional neutro o positivo para poder atender y orientar correctamente a quienes llaman pidiendo ayuda. El autocuidado es fundamental. Cada día nuestras profesionales tienen que afrontar historias muy difíciles y dolorosas. Durante el confinamiento, nuestro equipo tuvo que habilitar espacios para apoyarse las unas en las otras, mediante llamadas o videollamadas. El apoyo mutuo, que antes podía darse tomando un café, se volvió telemático. Ollane Zarate, la coordinadora del servicio Satevi, nos va a ofrecer luego más detalles sobre lo que hemos hecho a lo largo de estos meses de pandemia. Por mi parte, incidir en que el 900-840-111 es un teléfono abierto 24 horas al día, 365 días al año, que es un servicio inmediato, anónimo, confidencial y gratuito y que no deja rastro en la factura telefónica. Un servicio que, como se ha puesto de manifiesto, es indispensable para ayudar a las mujeres que sufren violencia a salir de esta situación, porque detrás de cada llamada hay una mujer. Y permitidme solo daros 2 cifras. El servicio ha tenido que dar ayuda, ha recibido llamadas, más de 2.674 llamadas, y también dentro de esas cifras tendremos que destacar o queremos destacar que 422 mujeres han tenido que sufrir la dramática situación de convivir con el agresor durante este confinamiento. Para nosotros creemos que es una situación espeluznante que tenemos que tener en cuenta de cara a poder ofertar un servicio para que podamos aliviar y encauzar hacia su resolución con el apoyo de los servicios públicos y sociales que desde las administraciones públicas vascas estamos ofreciendo. Eta orain Ollane zurea da hitza. Hemos sido en este tiempo un servicio esencial y hemos estado trabajando, pues, como viene siendo el servicio, los 365 días del año, las 24 horas.
ha podido cambiar en este tiempo las llamadas o el tipo de llamadas que hemos recibido, que detallaremos un poco más adelante cómo han sido el tipo de llamadas que hemos recibido, pero sí destacar que se nos ha considerado y ha sido un servicio esencial que nos llamaban en cualquier momento del día y de la noche, ¿no? En cuanto al número de llamadas del 2020, vemos un ligero aumento con años anteriores. En 2020 hemos tenido 2.674 llamadas, comparando con el 2019, que fueron 2.645. Más que en el número de llamadas, sí destacamos el contenido de esas propias llamadas y que el teléfono no ha dejado de sonar, que daba igual confinamiento o no confinamiento o qué días fuera o qué momento del día que el teléfono seguía sonando. Hemos sido un servicio de referencia durante todo este tiempo, tanto para personas profesionales como personas allegadas, incluso víctimas que nos han llamado, y a partir de marzo fue cuando vimos ese cambio en el contenido de las llamadas, ¿no? Como años anteriores, viendo la dinámica del servicio, es que nos llamen las propias víctimas, ¿no? Aquí se destaca que el 73,67% de las llamadas fueron de víctimas, el 19,48% de personas allegadas y el 6,84% de personas profesionales. Estamos trabajando en red, en una red comunitaria, para poder llegar de la mejor manera a esas personas profesionales y poder ayudar a la mujer. Con esto destacar que el servicio muchas veces se relaciona con las mujeres víctimas, ¿no? Con las mujeres víctimas de violencia. Y sí que queremos que se pueda relacionar con esa mujer víctima, pero sí con la situación que está viviendo una situación víctima. Con esto quiero decir que puede llamar cualquier persona cercana que esté viviendo o escuchando una situación que quiera compartirlo de cómo llevarlo a cabo. El 92% de las llamadas son llamadas de mujeres. Aquí se engloban tanto profesionales como personas cercanas como la propia víctima. Este año 2020 hablamos de confinamiento, ¿no? Para nosotras ha sido muy importante. El equipo, nosotras vemos que trabajar en equipo, más en un servicio donde trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año, y la temática que trabajamos, la temática que escuchamos, es muy importante, valoramos como muy importante la unión del equipo y el crear espacios para poder compartir tanto cosas más que nos llevan esas llamadas que escuchamos como para compartir llamadas, ¿no? Destacar que somos un equipo especialista en violencia contra las mujeres, tanto psicólogas, educadoras y trabajadoras sociales, ¿no? Que en ese momento de marzo hubo que adaptarse a la situación y crear un nuevo escenario al final en nuestras propias casas. Tuvimos que adaptar los recursos de trabajo, la propia dinámica del equipo para poder compartir, para poder relacionarnos y al final para poder dar la mejor atención a esas mujeres que nos llamaban, ¿no? Haciendo reuniones online continuamente. Con todo esto ponemos el foco en el autocuidado. Siempre ha sido un foco o una necesidad que veíamos del equipo, tanto a nivel individual como grupal, del autocuidado y el cuidado del equipo, ¿no? De apoyarnos y estar pendientes las unas de las otras en ese momento. Y aquí más, en esta situación de pandemia que hemos vivido también en el propio equipo, ¿no? Por eso es de agradecer la implicación, la dedicación y el compromiso del equipo para dar esa calidad de la atención a la atención de las mujeres y para favorecer nuestro bienestar del propio equipo para poder tirar adelante. Y en cuanto a las llamadas del confinamiento, sí que vemos un mayor porcentaje de llamadas en el momento de confinamiento, ¿no? Comparándolo con el año 2019. Como decimos, nosotras destacamos la diferencia que veíamos en el contenido de esas propias llamadas y veíamos cómo siempre hemos sido un servicio de respiro,
pero más aún en esta situación en la que no había espacios de respiro, no había espacios de compartir con gente cercana, no había espacios de ir a trabajar y dejar la casa muchas veces con el agresor. Entonces sí que hemos sido ese servicio de respiro de día y noche y, como decía antes Beatriz, en cualquier momento del día. En cualquier momento del día y cualquier día, porque eran todos iguales, ¿no? De lunes a domingo al final era lo mismo, no hacía festivo ni nada por el estilo. Entonces sí que diferenciamos, nosotras tenemos una diferenciación en el momento ese del confinamiento, hacemos cómo fueron las llamadas en el confinamiento domiciliario, cómo fue en la desescalada y cómo fue en la nueva normalidad. En el confinamiento domiciliario veíamos cómo había muchas dudas de cómo actuar muchas veces con los menores, o veíamos situaciones de no saber qué hacer en la convivencia, mucha soledad, confusión y no saber a dónde acudir, ¿no? En ese momento también nos llamaba la atención las personas cercanas que nos llamaban, siendo conocedoras por primera vez de la situación de ese familiar o esa amistad que les llamaba contando que estaba viviendo una situación de violencia y que no sabía qué hacer. Y esa amiga pues, nos llamaba pidiendo orientación de cómo poder ayudarle de la mejor manera. También muchos profesionales en ese periodo de confinamiento que nos llamaban queriéndose informar, orientar respecto a una situación concreta. Luego llegamos a un momento de desescalada que parece que los servicios presenciales empezaron a estar operativos. Entonces, esa búsqueda de muchas mujeres a esos servicios presenciales o muchas veces retomar esos servicios presenciales que habían acudido, ¿no? Tanto como un apoyo psicológico, asistencia jurídica y demás. En ese momento, muchas mujeres buscaban nuevas alternativas o buscaban alternativas para poder salir de la situación y un poco mitigar su ansiedad y compartir esa situación que estaban viviendo. Y luego llegó la nueva normalidad, en lo que destacamos las llamadas que nos llegaban en relación al tema económico, a la preocupación que tenían muchas mujeres por cómo iban a salir de esa situación. Porque recordemos que muchas mujeres trabajan en cuidados o en limpieza y se habían quedado muchas sin trabajo y tenían que recurrir a continuar en la convivencia con el agresor por seguir viviendo. Entonces, nos pedían orientación o información sobre ayudas económicas para poder salir. En el confinamiento, como comentaba antes también Beatriz, sí que notamos mujeres que vivían con el agresor y otras que no vivieron con el agresor. 422 mujeres vivieron con el agresor y 408 no vivieron con el agresor. Las que vivían con el agresor buscaban momentos para poder llamarnos, tanto cuando él marchaba de casa o cuando ella iba a hacer algún recado en concreto, y sí que se sentía o se percibía el miedo o que se sentían desbordadas, ¿no? Muchas veces con menores a cargo y menores en la vivienda y no saber cómo no hacerles ver a los hijos esa situación. Las situaciones de violencia aumentaron con esa convivencia y hubo agresores que ya convivían con esas mujeres y otros agresores que nacieron de esa convivencia en el momento de confinamiento. Se nos dieron situaciones en las que nos llamaban mujeres y notábamos cómo tuvimos que adaptar nuestra intervención para poder atenderlas. Ahí el protocolo de atención a mujeres cuando estaba el agresor delante. Veíamos que ella no podía hablar y realizamos un protocolo para hacerles preguntas y ellas poder contestar con monosílabos para ser atendidas. En cuanto a las mujeres que no convivían con el agresor, podían ser mujeres que tenían menores a cargo, que tenían que tener convivencia o relación más bien con ese agresor y la violencia muchas veces continuaba a través de los menores. Y otras que tenían procesos judiciales también abiertos, que tenían que tener contacto con esos agresores. O también percibimos relaciones en las que ya estaban terminadas y se percibía esa sensación de soledad y retomaban la relación con el agresor.
Nosotras decimos que no hay perfil, siempre, que no hay perfil de mujeres que sufren violencia, ¿no? Porque el único perfil o la única cosa que sabemos es que es el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, vamos a destacar unas características de las mujeres que nos han llamado durante 2020, cómo habían sido, ¿no? Destacamos que el 39% de las mujeres que nos llaman llevan entre 1 y 4 años sufriendo violencia. Intuimos que es hasta el año, pues dejan ese espacio para poder hacerse a la idea de lo que quieren o no quieren, y a partir del año es cuando contactan con nuestro servicio para poder buscar orientación. El tema de los menores, hay mujeres que nos llaman que tienen menores a cargo, el 56,42% de las llamadas, que destacamos que ahí hay menores que están viviendo también esa situación de violencia, al igual que las mujeres. Y el 43,58% son mujeres que no tienen menores a cargo y pueden ser que tienen hijos o hijas convivientes mayores de edad o que estén independizados. El 65% de las mujeres que nos llaman están en la fase que llamamos nosotras aumento de tensión. Bueno, llama Leonor Walker en el ciclo de la violencia un aumento de tensión. Eso quiere decir que las mujeres que nos llaman perciben miedo y algo que está sucediendo en su casa, entonces ahí es cuando llaman pidiendo ayuda para ver qué pueden hacer ante esa situación. El 51,72% de las llamadas dura más de 30 minutos. Como siempre decimos, Satevi no es un servicio de información, es un servicio de información, de orientación y de acompañamiento. Hay que las llamadas que se atienden duren más de 30 minutos para poder trabajar todo eso que la mujer nos traslada. Y suelen ser llamadas en las que no se suele quedar en una única llamada, sino que las mujeres continúan llamando. En la edad de las mujeres que nos llaman, el 56,16% de la edad de las mujeres tienen entre 31 y 50 años, 73% de las mujeres son de aquí y el 52% de las mujeres están empleadas. Están empleadas, eso no quiere decir que tengan un empleo digno, quiere decir que tienen un trabajo o tienen un contrato. Muchas veces sí que se percibe como hay una precariedad laboral en las mujeres que nos llaman como cualquier mujer, ¿no? Y por terminar, desde Satevi durante este año sí que hemos visto un cambio de paradigma. Éramos un servicio de atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia y vemos cómo ha habido un cambio a ser un servicio especializado de referencia de la red comunitaria a mujeres víctimas de violencia. Un servicio de referencia donde poder llamarnos tanto profesionales allegadas como personas cercanas, aparte de la víctima. Por ello, apostamos este año por poder visibilizar todo tipo de violencias, que no quede nada más en la violencia o se relacione esto con una violencia o que se relacione Satevi con una violencia en pareja, sino que visibilizar las violencias en cualquier ámbito de nuestra vida, todo tipo de violencias, y llegar a la conciencia social de poder llegar a las personas más cercanas, que sean personas cercanas, amistades o familiares que nos puedan llamar y ser servicio de referencia en ese sentido también. Y por terminar, recordaros el teléfono, el 900-840-111, el que puede llamarnos cualquier persona, siendo víctima o persona que esté viviendo una situación o tenga alguien cercano o a cualquier profesional que nos quiera pedir ayuda, información para poder llegar a mejorar a esa mujer víctima de violencia. Es que ricasco.